Ahora empieza la grabación. Nuevamente, muy buenas noches para todos. Hoy estamos el miércoles 17 de noviembre. Vamos a empezar la última clase del diplomado, que corresponde a pie patológico. En continuación a lo que dimos ayer y en continuación a lo que dimos la semana pasada de tobillo, entra mucho en relación las estructuras. Entonces, vamos a empezar. Si alguien me avisa si se ve la imagen. Sí se ve, profe. Gracias, Laura. Bueno, pie patológico. Yo sé que el pie de entrada es un poquito complicadito, pero yo les voy a pasar el dato de cómo hacerlo fácil. Al igual que las otras articulaciones, tenemos que guiarnos nosotros de la anatomía. La anatomía es muy importante, que tengamos frescos esas regiones, esas zonas, los huesos que participan, porque nosotros nos valemos mucho de los reparos óseos. No es la excepción el pie. Seguimos otra vez con los reparos óseos. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de esa parte antes de iniciar. Se divide en tres zonas: el retropié, el medio pie y el antepié. Esas serían las zonas del pie. Y luego tenemos dos caras, una cara dorsal y una cara plantar. Pero bueno, el retropié corresponde a la parte posterior del pie conformada por el astrágalo y el calcáneo. Entonces, retropié significa astrágalo, calcáneo. Los dos huesos que vamos a encontrar en el retropié. Medio pie está compuesta por los huesos del tarso, o sea, los tres cuneiformes, el navicular y el cuboides. El navicular también se lo llama escafoides. Hay algunos autores que lo llaman insistentemente escafoides y otros insistentemente navicular. Son los mismos huesos, es el mismo hueso con diferentes nombres. Entonces, que no se sorprendan ahora de que le dice la articulación astrágalo navicular. Es la misma cosa que decir astrágalo escafoide. Entonces, los tres cuneiformes, ahí vemos los tres, el escafoide o el navicular y el cuboides. Entonces, eso corresponde al medio pie. Y el antepié conformado por los metatarsianos y las falanges. Y ahí ya vamos a ver unos huesos más largos que se van a articular con los huesos del medio pie. O sea, los huesos del antepié se articulan con los huesos del medio pie. Y los huesos del medio pie hacia atrás se articulan con los huesos del retropié, que sería el astrágalo y el calcáneo. Pero bueno, vamos a desglosar un poquito más esos reparos que tenemos y de los que nos tenemos que valer para poder identificar las estructuras en el pie. En primer término tenemos el tubérculo del primer metatarsiano. Vamos a ver aquí. Si ustedes ahora mismo se tocan su pie, van a sentir como una pequeña saliencia hacia la parte interna en la parte media. Y ese es el tubérculo del primer metatarsiano. Y es un punto de referencia para ubicarnos. Luego tenemos el tubérculo del quinto metatarsiano, situado en la parte media del borde externo. Y si vuelven a tocar su pie, van a encontrar otra saliencia en el quinto metatarsiano. Ahora viene la primera relación que tenemos que hacer con las estructuras del tobillo. En el quinto metatarsiano, en lo que sería la cabeza del metatarsiano, se inserta el peroneo corto. Y en el primer metatarsiano se inserta el peroneo largo. Entonces son las estructuras que vienen del tobillo que van a tener relación con esos
con esos tubérculos. Bueno, después tenemos la interlínea del isframo, línea ligeramente convexa hacia adelante, une los dos tubérculos, el primero y el quinto. Entonces vamos a traer nuestro esquema. Tenemos el tubérculo del primer metatarsiano y una línea imaginaria podemos trazar y nos vamos hasta el tubérculo del quinto metatarsiano. Entonces, vamos a recordar en este esquema que la línea del isfran corresponde a la división entre la zona del medio pie con el antepié. Y es importante esa línea del isfran porque es una línea de amputaciones a nivel del pie. Y si un traumatólogo nos pide, podemos decir, o sea, nuestro hallazgo tiene que tener en relación sobre la línea del isfran o próximo a la línea del isfran. Es un punto de referencia muy importante. Bueno, luego tenemos el tubérculo del escafoides, o también se llama tubérculo del navicular. Eminencia voluminosa y roma que se reconoce por el borde interno del pie, cercana de 2 centímetros del tubérculo del primer metatarsiano. Entonces, vamos a ver aquí el número 5 que corresponde a nuestro esquema, sería una pequeña saliencia también del tubérculo del escafoides. Justamente hoy vi un paciente que tuvo una caída y se golpeó el tubérculo del escafoides. Y él no le hizo caso, estuvo hinchado por cerca de un mes y tomaba calmante y nada más. Y hoy le hice la ecografía y encontré en el tubérculo del escafoides unas irregularidades como si fuera que hubo una fractura ahí y se formó un callo óseo. En realidad era, comparando con el lado contralateral, era más voluminoso. O sea que era un callo óseo ya por alguna fractura que tuvo. Él no se trató, pero... Y ahí van justamente lo importante de estos reparos. Entonces, para poder tenerlos en cuenta antes de iniciar nuestra exploración ecográfica. Luego tenemos la cabeza del astrágalo. Se percibe en medio de la línea que une el tubérculo del escafoide al maleolo interno. Entonces ahí tenemos el número 8 que corresponde al astrágalo. Bueno, y este nos va a servir también cuando estamos iniciando nuestra exploración del pie, que dijimos el día de ayer que nos tenemos que ubicar en la articulación tibio-astragalina, y ahí prácticamente la cola del traductor se va a ir sobre el reparo del astrágalo. Y ahí empezamos nuestra exploración de pie ya penetrando lo que es el pie propiamente dicho. Apófisis del calcáneo situado en el borde externo del pie, a un dedo por detrás y por encima del tubérculo del quinto metatarsiano. Este sería el número 7 y corresponde a encontrar el límite entre lo que es el retropié y el medio pie, porque es una saliencia del calcáneo que indica justamente ya su relación con el cuboides. Hay una articulación que sería cuboides calcáneo. Entonces, y esa saliencia nos ayuda a identificar el límite entre el medio pie y el retropié. Y por último, la interlínea de Chopard, una línea transversa que pasa sobre el dorso del pie y que reúne la extremidad de la apófisis mayor del calcáneo, el tubérculo del escafoide y en la cabeza del astrágalo. Entonces, vamos a ver nuestra imagen nuevamente. Y aquí está. Sería el tubérculo del calcáneo que está más o menos a este nivel, el del astrágalo, y nos vamos hacia el otro lado y el escafoide. Entonces, esto sería la línea de Chopard
también es una línea de ingreso para amputación. Entonces, es la división entre el retropié y el medio pie. Y la línea, la interlínea de Lisfranc es la división entre el medio pie y el antepié. Bueno, entonces ahí ya vimos, ya sabemos los huesos que participan en el pie, ya sabemos la zona y ahora tenemos otra. Tenemos la cara dorsal y la cara plantar. Y bueno, a partir de ahora vamos a tener una relación con lo que es con lo que son las estructuras de la cara anterior del tobillo. Entonces va a entrar ya a lo que es la región del pie. Y en ese sentido tenemos tendones, tenemos arterias, tenemos nervios y tenemos inclusive la parte, los retináculos que también en cierta medida van a penetrar también en el pie. Y en ese sentido tenemos, hablando de tendones, tenemos el tendón tibial anterior, que es el tendón más medial de la cara anterior del tobillo. Va a entrar y va a terminar justamente en el primer cuneiforme y prácticamente en la cabeza del metatarsiano, hacia la parte superior y un poco medial. Entonces eso ya ingresó al pie. Luego tenemos al tendón extensor propio del primer dedo, que va a entrar, traspasa los límites entre tobillo y pie y se va hasta la falange distal del dedo gordo. Y luego tenemos al tendón extensor común de los dedos, que en el tobillo están bien juntos y se empieza a dividir en la cara anterior para dirigirse a cada dedo. Entonces, van llegando cada uno hasta en la falange distal de los dedos, que va desde el segundo al quinto, porque el primero tiene un tendón propio. Entonces, ahí vemos las relaciones anatómicas que van a ser tendón tibial anterior, el más medial, el extensor propio del primer dedo, el extensor común de los dedos. Y acordarnos, como muestra esta imagen, que los tendones en la cara anterior del tobillo tienen vaina, pero una vez que entran en el pie dejan de tener vaina. O sea que si por ahí ven algún informe que dice tenosinovitis del extensor del tercer dedo a nivel del antepié, falso. No hay tenosinovitis a ese nivel porque no tienen vaina. Y luego tenemos también el paquete vasculonervioso, que vamos a tener la arteria pedia, que como vimos en la cara anterior del tobillo, nos daba una referencia porque estaba en relación con el tendón extensor propio del primer dedo. Estaba por debajo y el nervio también que va penetrando sería el nervio peroneo profundo, justamente, que es el que va a entrar en el pie y posteriormente va a hacer sus divisiones a cada uno de los espacios interdigitales. También vemos la presencia de los músculos extensores cortos, es por debajo de los tendones extensores de los dedos, hay un paquete muscular que es justamente los músculos extensores de los dedos, pero los cortos, porque los largos vienen ya de la pierna. Entonces acá se unen los extensores con los cortos con los largos. Bueno, eso con respecto así a la anatomía de la cara dorsal del pie. Y luego tenemos la cara plantar, que vamos a tener un tendón bastante
O sea, una aponeurosis muy potente, un tendón prácticamente, que va a rodear la planta del pie, que es la fascia plantar. Se extiende prácticamente desde el calcáneo, en su inserción, hasta la parte anterior de los dedos. Que por debajo de esa fascia plantar vamos a encontrar unos músculos bastante potentes, que el que está bien por debajo de la fascia plantar son los músculos flexor corto de los dedos. Y por debajo otra vez, un poco más profundo, el cuadrado plantar. Entonces, tener en cuenta que son los músculos que van a dominar la parte central del pie. Y también tenemos unos músculos, unos paquetes musculares, tanto al lado medial como el lateral, que son los músculos abductores del dedo gordo, abductores del quinto dedo. También tenemos que explorar esta zona porque hay traumatismos del pie, puede haber muchas roturas musculares. Hay roturas musculares y no necesariamente es un esguince, no necesariamente es se produce un derrame articular, puede haber roturas musculares en el pie. Entonces hay un paquete muscular central, uno medial, uno lateral. El central va a tener al músculo flexor corto de los dedos, por debajo al cuadrado plantar. Medialmente el músculo abductor del primer dedo y lateralmente el abductor del quinto dedo. También vamos a tener referencias óseas como la tuberosidad del calcáneo, donde se inserta justamente la fascia plantar, donde se inserta el tendón de los flexores, el flexor corto de los dedos, y también el tendón del cuadrado plantar también se inserta en esa tuberosidad. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Para pasar a las patologías. Doctor, Sí. Esa fascia plantar tiene algunas medidas, por ejemplo, de espesor, de ancho y de longitud. Sí. Justamente ayer estaba hablando de la fascia plantar. De por sí es aplanada. Eso es lo normal. Normalmente es aplanada en el corte transversal. Su medida no debe superar 4 milímetros. Para el famoso 1,70, entre 1,50 y 1,70, se maneja 4 milímetros, no más de 4 milímetros. A veces vamos a encontrar personas muy altas, muy grandes, que su fascia plantar puede tener hasta 5, inclusive 6. Y es normal, porque son gente muy grande. Pero no, para nuestro biotipo paraguayito, boliviano, argentino, brasilero, el tipo es hasta 4. Los libros lo describen como un estándar 4 milímetros, no más de 4 milímetros. ¿Alguna otra pregunta? Excelente, gracias. Bueno, como la finalidad de este diplomado, de este curso, es que uno se empiece a adentrar a lo que es la articulación en una forma normal, prácticamente haciendo un recorrido en la anatomía normal. La otra finalidad es exponer las patologías más frecuentes, sin embarullar a la cabeza del alumno con todas las cosas que pueda haber, pero al menos las más frecuentes de ahora en más, después de que termine esta clase. Y si le viene un pedido de pie, van a poder hacer, porque estas son lo que más frecuentemente podemos ver en el consultorio. ¿Y qué podemos ver? ¿Problema de tendones? Claro, tenemos tendones, tanto en la cara dorsal como en la cara plantar.
Patologías óseas, por todos lados. Los rebores óseos pueden tener osteopatía, puede haber fracturas, puede haber inclusive tumores. Neuropatía, sí, tenemos a una patología muy frecuente que es el neuroma de Morton, que vamos a estudiarlo un poquito más adelante en esta parte. Articulares también, tenemos articulaciones por todos lados y hay patologías como la artritis reumatoidea que tienen en cuenta ciertas articulaciones del pie para poder llegar a un score y ver el grado de afectación que tiene la enfermedad en el paciente. Y hay 2 dedos que se revisan sí o sí en el esquema. Y también si hay situaciones traumáticas, también tenemos que definir una sinovitis, una distensión ligamentaria, si esa sinovitis está con señal Doppler positivas o si no. Entonces, hay muchas cosas que ver a nivel articular. Y también muscular, ¿por qué no? Músculos podemos tener tanto en la cara dorsal como en la cara plantar, roturas musculares. Podemos tener roturas. Y hay que agregar también a esto las afecciones del tejido celular subcutáneo, que también podemos tener, desde una celulitis, un cuerpo extraño, podemos ver fibromatosis plantar, una serie de cosas. Entonces, también podemos ver algunas varices a nivel del pie, también me tocó ver. Y es importante también el grosor del tejido celular subcutáneo en algunas patologías como que tengan afección al drenaje linfático. Entonces, desde el espesor del tejido celular subcutáneo, nuestros reparos óseos, nuestros tendones, nuestros nervios, nuestros ligamentos, podemos tener por todos lados afecciones, al igual que en otras articulaciones, el pie también puede tener ese tipo de afección. Pero vamos a ir por partes, vamos a darle una forma. Vamos a ver las patologías en el dorsal del retropié y el medio pie. Dorsal. Luego vamos a ver plantar del retropié y del medio pie. Y luego vamos a ver el antepié directamente. Entonces, vamos a ver el retropié dorsal. Entonces, tenemos alteraciones de los tendones del tibial anterior y los tendones extensores. Claro, procesos degenerativos a 3 centímetros de la inserción del primer cuneiforme y en la base del primer metatarsiano podemos ver tendinosis. Ahí rebobinamos de nuestra primera clase, que es cuando hablamos de tendinosis. Hablamos de tendinosis cuando hay cambios estructurales en el tendón, donde antes de ver un tendón lindo, homogéneo, fibrilar, vemos un tendón sucio. Entonces, también puede haber en el pie tendinosis, puede haber tendinosis. Se puede producir por fisuras tendinosas en la inserción también. Entonces, al hacer la exploración del tendón tibial anterior, podemos justamente, o sea, tenemos que llegar hasta su inserción a nivel del cuneiforme. Y a veces podemos ver roturas, pequeñas roturas. Como es un tendón bastante aplanado, la rotura se ve perfectamente cuando existe. Así como esta imagen mostrando lo que es una zona hipoecoica, o sea, anecoica, mejor dicho, y se para. Y ahí tenemos que entrar a hablar con el paciente si tiene algún antecedente traumático que pudo haber llegado a romper ese tendón. Entonces, este es el esquema mostrando la separación del tendón. O sea, aparte de tendinosis puede haber roturas. Las roturas pueden ser parciales o las roturas pueden ser totales. Y como lo que es el tobillo y pie es un todo en realidad. Nosotros cuando hacemos la exploración del tobillo, el tendón tibial anterior, nos tenemos que ir prácticamente hasta su inserción a nivel del cuneiforme. Entonces,
le recorremos totalmente y sin querer nos vamos ya haciendo la exploración del pie y podemos llegar a ver afecciones tendinosas a nivel de la inserción. No olvidarnos hacer la exploración en corte longitudinal y transversal siempre, en lo que sea el tendón, del tendón. Tenemos también en la parte distal del tendón tibial anterior, no posee vaina sinovial. Acordarse de eso. Acordarse, no tiene vaina sinovial. Y próxima a la inserción se separa de la cortical por una bursa para evitar la fricción. Justamente hay una bursa cuando está por llegar al cuneiforme, prácticamente sobre el hueso navicular, hay una bursa que no se ve normalmente. Pero si ustedes ven que el tendón tibial anterior, ya llegando hacia su inserción, y miramos esta imagen, van a decir, una tenosinovitis del tendón tibial anterior. No, aplazado. No tienen vaina ya a ese nivel. Entonces, ¿qué va a hacer si es que no es una tenosinovitis? Es una bursitis. Es una bursitis del tibial anterior. Así se llama cuando vemos esta imagen, que no demasiado vamos a querer decir una tenosinovitis del tendón tibial anterior. Y ahí ya nos aplazamos y decimos eso. Es una bursitis del tendón, bursitis distal del tibial anterior. Entonces, para que no les pase esto, y aquí vemos en el corte transversal, demasiado nos tira para decir tenosinovitis, pero no es una tenosinovitis, es una bursitis distal del tibial anterior. Desgarro del extensor propio del primer dedo. Puede ser del primer dedo, puede ser del tibial anterior, puede ser del extensor común de los dedos, de cualquiera puede ser. Pero ¿qué tenemos que ver justamente? Ver en toda su extensión cuál es el patrón de su ecoestructura. Y ahí nos vamos a dar cuenta, porque si hay un desgarro, porque si es parcial y si es total, se va perdiendo esa imagen ecogénica y fibrilar típica del tendón. Y podemos tener una zona engrosada y con pérdida de la continuidad. Entonces estamos frente a algún desgarro a ese nivel. Y eso puede pasar en el extensor de los dedos también, y también del tibial anterior. Hipertrofia del tubérculo del peroneo. Vamos a encontrar hacia el lado, prácticamente sobre el calcáneo, cuando hace el giro, ya entrando a lo que es el pie, vamos a encontrar un huesito que divide prácticamente a los dos, la entrada del tendón peroneo largo hacia el pie, y donde queda después posteriormente el peroneo corto en el quinto metatarsiano. Esto es lo que les voy a mostrar mejor y se aprecia mejor en la práctica, porque vamos a seguirle a los peroneos corto y largo hasta llegar a la inserción distal del peroneo corto en el quinto metatarsiano, y ahí se ve el tubérculo del peroneo. Y a veces hay una hipertrofia de ese huesito que hace que se produzca una tenosinovitis concomitante, que puede ser del peroneo corto o del peroneo largo. Y esa es la causa de la tenosinovitis, por una hipertrofia del tubérculo peroneo. Y esto sería cuando se hace más prominente y prácticamente lesiona. Así tendría que ser, finito, pero a veces es bastante grueso y le lesiona a los dos tendones o a uno de ellos. Y esa es la causa porque ya a este nivel sería en la parte lateral del pie, ya se van dividiendo nuevamente,
sea, se dividen realmente el peroneo corto del largo, porque al comienzo vienen en una vaina juntos y luego se separan. Uno queda en el quinto metatarsiano y el otro cruza todo el pie y se va hasta el primer metatarsiano. Entonces, quiero que vean nomás si en los libros de anatomía esa pequeña disposición de los peroneos, para que puedan entender realmente por dónde van y dónde se separan. Se separan, si vamos al caso, a nivel del quinto metatarsiano, donde uno queda, el corto, y el largo se ve que va penetrando ya en el pie hacia lo que sería la planta del pie. Y esa es la otra variante que puede tener, que el tubérculo del peroné también puede empujar al peroneo corto o a veces también al peroneo largo. Entonces, nosotros vamos en la práctica, ojalá que nos toquen pacientes normales y que su tubérculo sea normal. Y ojalá que nos toque un tubérculo patológico. Entonces, para entender justamente cómo se relacionan con los tendones. Bueno, entonces ya vimos patologías tendinosas, patologías óseas y ahora vamos a ver una neuropatía del nervio peroneo profundo. En los corredores, jugadores de fútbol, esquiadores y bailarines, se producen en algunas ocasiones pinzamiento del nervio peroneo profundo en la región dorsal del retropié y medio pie, flexión plantar y eversión del pie. Entonces vamos a ver por algunas lesiones o por el chute o por el correr excesivamente con esos arranques puede crear una neuropatía del nervio peroneo profundo. Y entonces, como nosotros les vamos siguiendo al nervio peroneo desde que tiene relación con la arteria pedia, podemos llegar a ver un engrosamiento muy marcado de él en lo que sería el empeine, en el retropié y en el medio pie. Acá vemos nuevamente el nervio peroneo profundo que acompaña a la arteria pedia. Entonces es un nervio que puede engrosarse a este nivel y a eso se le llama una neuropatía del peroneo profundo. Generalmente es traumática en jóvenes por así como los jugadores de fútbol, por el chute o por corredores o bailarines que hacen excesivas puntas, porque las puntas de pie predisponen también a la lesión nerviosa. Entonces vemos en un corte transversal, vamos a ver la arteria y el nervio. Y de repente vemos la arteria y una más engrosado o si no podemos ver bien engrosado ya a lo que sería el nervio, la neuropatía del peroneo profundo. Entonces, tanto en corte longitudinal como transversal se puede ver ese engrosamiento. Desgarro los ligamentos de la articulación mediotarsiana. Si se acuerdan, en la clase de ayer hablamos de unas articulaciones que vamos a seguir de la tibioastragalina. Primero la tibioastragalina, nuestra guía, y posteriormente vienen las otras articulaciones. ¿Cuáles son las propias del pie ya? La articulación astrágalo-navicular. Tenemos la articulación navicular cuneiforme. Tenemos la cuneiforme metatarsiana. Y siguiendo esa línea corresponde al segundo dedo. El segundo dedo es el que vamos a llegar si venimos de la parte central de la articulación tibio-astragalina. Y en el medio pie tenemos todas esas articulaciones que hablamos ayer. Y así como podemos identificar a cada una de ellas, uno de los sufrimientos más frecuentes de esta zona son las sinovitis y las distensiones ligamentarias. Acá vemos lo que es la articulación astrágalo-navicular. Esto es normal.
línea interósea enfrentadas a uno, la cápsula no está distendida, con una base superior, un vértice inferior, y el ligamento que pasa por encima prácticamente al ras de lo que es la cápsula. Y aquí vemos lo que es patológico, donde vemos una distensión total de la cápsula, sale totalmente de sus límites y un ligamento totalmente distendido. Entonces, aparte de ver la distensión ligamentaria, vemos la sinovitis, y que es causa de dolencia, porque el paciente se va y le duele muchísimo. Se fue después de un partido se va y al día siguiente le duele muchísimo el empeine. Y se va y se hace una radiografía y está totalmente normal. No se ve ni una fractura, nada, pero a él le duele. Entonces ahí piden la ecografía. Y ahí nosotros le vamos a aclarar y vamos a revisar todas las articulaciones del pie y siempre con la comparación con el lado contralateral. Y se llega a esto. Vemos esa distensión capsular y se ve esa distensión ligamentaria. Y a veces inclusive podemos ver una rotura parcial o total de los ligamentos. Así como vimos en el hombro, así como vimos en el codo, así como vemos en la rodilla, también acá podemos discriminar una rotura ligamentaria. Bueno, entonces, esas serían las patologías más frecuentes del retropié y el medio pie, pero en la cara dorsal. Y ahora vamos a ver el retropié y el medio pie, pero en la cara plantar. ¿Y qué tenemos en la cara plantar? La fascia plantar, y podemos ver fascitis plantar, rotura de fascia, y también podemos verlo la fibromatosis plantar, que también se llama enfermedad de Lederhosen. Entonces, para tener en cuenta. Y acá le tenemos que agregar también a las patologías del tejido celular subcutáneo y también las roturas musculares. Eso es lo que falta acá. Roturas musculares, fascitis plantar, rotura de la fascia, fibromatosis, se pueden ver. Pero ¿qué pasa? En el consultorio nos va a llegar muchísimos, pero muchísimos pedidos de ecografía de pie, descartar fascitis plantar. Abundantes pedidos hay de esto. Causa más frecuente de dolor en el talón, cambio en la ecoestructura generalmente por sobrecarga, deformidades, desvíos de la biomecánica, una biomecánica inadecuada. Una de las causas más frecuentes de la fascitis plantar es cuando hay una desviación de la columna o por cualquier motivo, o sea, puede ser por traumática o que empiece a tener alguna, por decir, una artritis reumatoidea y empieza a haber deformaciones de los huesos, que puede ser un cambio a nivel de la cadera, de la rodilla, del tobillo, que al fin y al cabo hace que uno pise más hacia un lado que otro. Entonces le hace un sufrimiento bastante constante a la fascia plantar, una sobrecarga, y posteriormente ese tendón va a empezar a tener cambios estructurales al comienzo, sin engrosamiento. Posteriormente eso va a aumentar si es que no hay ningún tratamiento y va a empezar a tener un engrosamiento del mismo. Sigue el paciente, no acuda a ningún tratamiento, ese tendón ya va a empezar a calcificarse. Se va a endurecer al extremo de que cualquier pisada va a ser muy dolorosa. Y antes, les digo en el año 1940, en 1950, cuando empezó el tema de la radiografía y todo eso, y consultaban por un dolor en el talón, se hacían la radiografía y encontraban como un hueso crecido. O sea, el calcáneo por un lado y de repente veían
como una formación ósea diferente. Y le llamaron cuando eso, ¿cómo era? A ver quién me ayuda. A ver quién sabe cómo se llama. Espolón calcáneo. Espolón Espolón calcáneo. calcáneo. El espolón calcáneo. El espolón Eso. calcáneo era la forma antigua de dirigirse a la fascitis plantar calcificada, que actualmente no vemos tanto ya eso, el espolón propiamente dicho, porque quien más que menos ya se hacen ecografías del pie y ya pueden detectar la fascitis plantar, inclusive tratarlo ya para que no llegue a una calcificación. Yo creo que desde que yo empecé a hacer ecografía musculoesquelética, una vez en un paciente que vino del interior, que le trajo su hija o su hijo, no me acuerdo, por un dolor croniquísimo del paciente. El paciente tenía 90 años. Y le hice la ecografía y era una fascia plantar totalmente calcificada. Era el famoso espolón calcáneo. Pero actualmente es raro llegar a ver eso. Pero tienen que saber esa salvedad de cómo antes llamaba, porque inclusive hay colegas que hablan de descartar espolón calcáneo. Todavía, ahora que me acuerdo, hay llegué a ver también ese pedido, entonces tenemos que estar bien ubicados para eso. Y teniendo en cuenta lo que dijo Ramón, su pregunta es muy importante. La fascia plantar, desde su inserción hasta más o menos la mitad a nivel del medio pie, su espesor no va más allá de 4 milímetros. Está bien nosotros manejarnos con los milímetros, pero a veces puede tener menos de 4 milímetros y ya presentar los cambios estructurales, el famoso tendón sucio, ya podemos ver. Entonces no siempre tiene que estar sí o sí engrosado. A veces ya podemos con 3,8, 3,9 y hay cambios estructurales. Es una fascitis plantar también. Y más si tiene síntomas. Solamente que es muy precoz y capaz que es muy nuevo todavía. Pero generalmente ya vienen por encima de 4, 4.1, 4.2, a veces se encuentra 5 milímetros, a veces 6 milímetros de espesor. Y tenemos que medir, aparte del espesor, cuánto se desplaza ese engrosamiento. O sea, de la inserción, cuántos milímetros encontramos ese engrosamiento. Entonces, en la descripción vamos a poner fascia plantar engrosada desde la inserción hasta un tramo de 15 milímetros se encuentra engrosado. Entonces, y con cambios estructurales, heterogénea, difusa, con calcificaciones, con rotura. Bueno, entonces la exploración se hace con cortes longitudinales y transversales. Y ahí si vemos de repente, podemos ver una solución de continuidad, podemos ver una mancha anecoica. Entonces ya rápidamente hacemos los dos cortes para ver si eso no es una rotura. También no olvidarnos de la almohadilla plantar, que normalmente va de 1,5 a 1,8 centímetros. Es mucho más gruesa que el tejido celular subcutáneo del dorso del pie. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Acá vemos la fascitis plantar nuevamente. Y acá muestra la diferencia de lo que es una fascia plantar normal de lo que es la que está totalmente engrosada. Y es muy representativa esta imagen porque tal cual, y aquí está mostrando que hay unos puntos de rotura inclusive. Son micro roturas que tiene la fascia plantar. Entonces también se informa eso. Acá hay una fascitis plantar, un pequeño video.
donde al comienzo está bien engrosada y posteriormente ya se hace más fina. Bien a nivel de lo que es el calcáneo, se encuentra engrosada. Pero acá quiero que vean una parte, que hay algunas irregularidades en la inserción. También tienen que hacer esa salvedad de que hay irregularidades en la inserción de la fascia plantar. Así como vemos en cualquier tendón. Fascitis plantar nuevamente. Este es el que vimos. Ahí están las irregularidades, el engrosamiento. Y esto sería en un corte transversal. Como se ve también el engrosamiento en el corte transversal. Y algunas calcificaciones también se puede evidenciar mejor con lo que es el corte transversal. Otra imagen de fascitis plantar, donde tenemos el famoso tendón sucio, a diferencia de un tendón limpio, ecogénico, fibrilar, que lo continúa. Esto es la fascitis plantar. Y acá tenemos por debajo de la fascia plantar la llegada de un tendón cortito es el tendón, pero también que es del flexor del corto de los dedos. Entonces también podemos encontrar una tendinosis o una ruptura tendinosa del flexor corto de los dedos. Entonces en la práctica también vamos a insistir en poder identificar este tendón también, que no todo es fascia plantar, que es otro de las dificultades de la ecografía del pie. No de la ecografía del pie, sino que los pedidos que nos hacen a veces nos habla solamente de fascitis plantar como la única patología que podemos tener en la planta. Y no, como le estaba diciendo, podemos tener tendinosis, podemos tener lesiones musculares, podemos tener lesiones inclusive óseas. Una osteopatía a nivel del calcáneo, irregularidades podemos ver. Entonces, y también a nivel del tejido celular subcutáneo. Otra imagen de fascitis plantar, siempre con los cambios estructurales. En este caso, el calcáneo se encuentra bastante regular, pero su fascia está engrosada, heterogénea. Es la fascitis plantar. A veces podemos encontrar roturas. Yo creo que vi una o dos roturas de la fascia plantar, y creo que los dos pacientes eran ya adultos, pero de tercera edad, y tenían una fascitis plantar crónica. Creo que uno de ellos era el señor de los 90 años, que tenía en un lado creo que tenía el espolón calcáneo, y en el otro ya tenía una rotura parcial. Entonces, para tener en cuenta que también puede existir la rotura fascia parcial y total. Bueno, y luego hablamos de otra patología, la fibromatosis plantar. No sé si se acuerdan de que creo que vimos en la práctica de mano los nódulos de Dupuytren. Bueno, estos parecidos son unas nodulaciones que van a estar a nivel del tejido celular subcutáneo, pero en relación a la fascia plantar. Es como si fuera que están pegaditos o bien fijos a la fascia plantar, y se toca, generalmente está en el medio pie. En el medio pie, a nivel plantar, y son unas bolitas duras que a veces duele, a veces no duele, pero están fijas. Y esa es la fibromatosis plantar. Y también tenemos, como tenemos en la mano, la fibromatosis palmar. También, y cuando entra en relación con el aparato flexor,
se le llama nodulaciones de Dupuytren. Entonces, algo parecido, pero en el pie. Son fibrosis duras. Otra imagen de fibromatosis plantar en relación a la fascia plantar. Bueno. Y luego a eso hay que agregarle en la planta del pie las lesiones musculares que le estaba diciendo. El flexor corto de los dedos, el cuadrado del plantar y los abductores del primer dedo y del quinto dedo, que están a los lados. Entonces, agregamos eso como otra patología frecuente en el retropié y medio pie, lo que sería la cara plantar. Y ahora antepié. Antepié ya es la división del medio pie y el antepié, línea de Lisfranc. De Lisfranc para adelante es el antepié. ¿Y qué podemos tener ahí? Hay unas enfermedades articulares, inflamatorias. En la artritis reumatoidea se toma el segundo y el quinto metatarsiano como articulaciones guías para poder detectar o para poder determinar la evolución de la enfermedad por unos estudios que se hicieron ya, que duraron años y llegaron a la conclusión de que del segundo y el quinto dedo del pie a nivel de la articulación metacarpofalángica, metatarsofalángica, son las que más se afectan en la artritis reumatoidea. Entonces, ahora cuando demos el esquema de eso, van a poder dimensionar mucho mejor lo que es la exploración del G7 en artritis reumatoidea. Y ya van a saber que el segundo y el quinto dedo son los que más se afectan en esa patología. Después hay otra enfermedad de Freiberg, vamos a ver, fracturas metatarsianas por sobrecarga también, alteración de las placas plantar, neuroma de Morton, este sí se pide bastante, y bursitis intermetatarsiana. Enfermedades articulares inflamatorias es lo que le estaba contando, segunda y quinta articulación metatarsofalángica. Entran con distensiones capsulares, ligamentarias, y ahí tenemos que ver si esa distensión es en escala de grises, es de grado 1, grado 2, grado 3, si es la señal Doppler es grado 1, grado 2, grado 3. Entonces, vamos a definir las patologías inflamatorias articulares, mostrando también que tiene señal Doppler o que pueden tener señal Doppler esas articulaciones. Podemos ver tenosinovitis de los flexores en la cara plantar. Nosotros tenemos ya a ese nivel, ya tenemos, tienen vainas el aparato flexor de cada dedo. ¿Se acuerdan que una forma también de saber, cuando empezamos a ver vainas tendinosas en la planta del pie, quiere decir que ya estamos en el antepié? Ya estamos entrando en el antepié y eso hasta el final del dedo va a presentar vaina tendinosa a nivel del antepié, cara plantar. Y ahí vemos justamente la vaina distendida. A veces, en este caso, como las vainas y los tendones son bastante pequeños, a veces no llega ni siquiera a 2 milímetros el espesor de la vaina. A veces llega a 1.5, 1.7, pero tiene síntomas. Y en este caso ya se considera una tenosinovitis con esa medida. Y más si tiene síntomas. Y acordarse de que en el antepié, en la cara plantar, los tendones flexores tienen vaina. Por eso podemos ver tenosinovitis en el antepié, pero en la parte plantar. Hay otra enfermedad que se llama de Freiberg, que es una necrosis avascular de la cabeza del segundo metatarsiano, más frecuente en la segunda década de vida y en mujeres. Dolor, rigidez y cojera,
aplastamiento de la cabeza metatarsiana con pérdida de la convexidad, ensanchamiento del espacio articular y derrame articular. En realidad es una patología o sea, no tan frecuente, al menos en nuestro país no es tan frecuente, pero tenemos que saber que existe y que afecta al segundo dedo en particular. Afecta al segundo dedo porque es el dedo que mayor presión del pie soporta si vamos a tener, si tenemos en cuenta al pie como un todo. Es como sería la parte más central del pie, cae en la cabeza del segundo metatarsiano. Y se puede dar esta enfermedad de Freiberg. Cuando vemos unas irregularidades bastante bien pronunciadas y bien delimitadas de la cabeza del segundo metatarsiano. Entonces, pero tenemos que tener en cuenta esta enfermedad. Fractura por sobrecarga de los metatarsianos se produce cuando un hueso débil fracasa ante la carga repetitiva. Más frecuente a nivel de la diáfisis del segundo y tercer metatarsiano. Corredores, bailarines, militares. Bueno, las fracturas también podemos ver a nivel del antepié, porque recorremos prácticamente todo nuestro reparo óseo cuando recorremos son los metatarsianos. Podemos ver en toda su extensión la cortical de los huesos metatarsianos. Y ahí podemos llegar a ver una solución de continuidad de la misma. O sea que fractura por ecografía podemos ver. Y después, posteriormente, sí, se va a hacer una radiografía para ver la extensión total. Pero nosotros cuando vemos una discontinuidad en la cortical, ya podemos hablar de una fractura y más si tuvo algún antecedente traumático, y a veces no, a veces puede ser una fractura patológica también, pero lo que tenemos que ver es la solución de continuidad de la cortical. Y esto sí, esto es muy pedido también, el neuroma de Morton, descartar el neuroma de Morton. Pero bueno, ¿qué es el neuroma de Morton? Es una afección dolorosa que se produce principalmente en mujeres y refleja una neuropatía degenerativa de un nervio digital común plantar de etiología mecánica. Ese mecánica lo que tienen que tratar de acordarse. ¿Y por qué? Se forma, bueno, después les voy a contar por qué es mecánica. Es una masa fibrótica perineural asociada a proliferación vascular y a un degeneramiento axonal. O sea, de ese nervio típico de patrón fascicular que vamos viendo, de repente produce un engrosamiento bastante evidente. Y inclusive a la palpación duele muchísimo. Entonces, a ese agrandamiento del nervio, a eso se lo llama neuroma. Y en este caso, neuroma de Morton cuando está ubicado a nivel de los espacios interdigitales. Afecta más frecuentemente al tercer nervio digital, en menor grado al cuarto. El tercer nervio digital es más grueso y está más cerca de la cabeza metatarsiana. Ahí está la clave de lo que es el neuroma de Morton. El tercer nervio digital es el más grueso y está en relación a la cabeza metatarsiana. Y un poquito que presenta una deformidad esta cabeza metatarsiana es como si fuera que va a empezar a raspar el nervio. Y ahí lo que empieza el tema de la formación del neuroma. Por eso es poco probable que en personas jóvenes y en teoría sanas tengan un neuroma de Morton. Poco probable, porque está muy asociada a las deformidades óseas. Y las deformidades óseas se dan más en pacientes, uno añoso o con alguna patología de base, que puede ser artritis reumatoidea, puede ser lupus, puede ser
alguna patología ya autoinmune que esté creando deformidades óseas. Y también puede ser traumática, que en algún momento, por alguna fractura de algún dedo, un joven pudo haber tenido una fractura y se produce una deformidad de la cabeza metatarsiana. Pero el tema que ustedes tienen que acordarse es que entra en relación directa con la cabeza metatarsiana y ahí se forma la causa es mecánica, frecuentemente. Acá hay un esquema para mostrar lo que es la distribución de los nervios en el pie. Vamos a rememorar en la clase de tobillo normal cuando hablamos del canal tarsal. ¿Alguien se acuerda? Disposición del canal tarsal. Marta, Ramón, Laura, Romina, Cándido. El canal tarsal está estructurado a través de por un retináculo flexor entre la tibia y el calcáneo. Muy bien. ¿Cuál es el primer tendón que está pegado a la tibia? El tendón tibial anterior. No, tibial posterior. Posterior. Bueno, es el primero que está pegado a la tibia. El segundo tendón pegado al tendón tibial posterior. El flexor común del primer dedo. Es el flexor largo de los dedos. Entonces tenemos tibia por un lado, tendón tibial posterior pegadito a la tibia y pegadito al tendón tibial posterior, el flexor largo de los dedos. Bueno, después, ¿qué otra cosa encontramos después del flexor largo de los dedos? Arteria. Arteria. Nervio. Nervio y venas. Y ese nervio se llama nervio. Nervio tibial. Nervio tibial. Y luego como último tendón allá en el fondo del canal tarsal. Flexor del primer dedo. Flexor del primer dedo. Bueno, y aquí vemos en el punto A sería nuestro tendón tibial que está saliendo del canal tarsal y está penetrando en el pie. Entonces entra en el pie y ya al entrar se divide. Se divide en una rama del plantar interna y un nervio plantar externo. El interno se va a dirigir hacia lo que sería el primer dedo. El externo se va a ocupar prácticamente de los últimos dedos, del cuarto, del tercero, cuarto, quinto. Y el interno se va a ocupar del primero, segundo y tercero. Y llega un momento que ellos se entrecruzan nuevamente y se unen prácticamente muy cerca a nivel de los huesos metatarsianos. Y van entrando en cada espacio. En el primer espacio, el segundo espacio y el tercer espacio. Y ahí tenemos frecuentemente el neuroma de Morton. Porque la unión de estos, de un nervio del plantar externo con un nervio del plantar interno van a formar el nervio interdigital del tercer espacio interdigital. Y llega un momento que va a pasar o que pasa frente a la cabeza metatarsiana. Y ahí entra la fricción cuando ya hay deformidades óseas. Dicho de otra manera, ya como ecografistas que somos del pie, si nos dicen neuroma de Morton, tenemos que revisar los espacios interdigitales. Y frecuentemente, en más del 90%, el neuroma de Morton se ubica en el tercer espacio interdigital. ¿Y cuál va a ser nuestra guía ahí? Buscar
la cabeza del metatarsiano, sería del tercer y el cuarto metatarsiano. Porque uno de los dos le puede estar creando problemas nervios. Una vez que ubicamos la cabeza del metatarsiano y nos ponemos a nivel buscando con nuestro Doppler y buscamos la arteria, el paquete vascular nervioso, ya, y si existe el neuroma de Morton, vamos a ver como una bolita que mide 3, a veces 3 milímetros cuadrados, 3 milímetros, a veces 5 milímetros. Yo llegué a ver uno de 9 milímetros. Son como un quiste parece, pero son muy dolorosos a la presión. Entonces, ahí vamos a estar frente al neuroma de Morton. Pero es bien fácil ubicar porque nos vamos directamente a la cabeza metatarsiana del tercer y cuarto dedo. Y en el medio, 90%. Y tal vez un poco más infrecuente en el cuarto espacio. Entonces, entre el tercer y el cuarto espacio son los que más podemos encontrar, más en el tercero. En el primero y el segundo, casi nunca. A no ser de que haya tenido un traumatismo o algo así, que esté raspando, pero en principio, por frecuencia, como es nuestro objetivo, por frecuencia, tercer espacio interdigital, cuarto espacio interdigital. La exploración empieza en la cara dorsal a nivel de la articulación metatarso-falángica y vamos a ver justamente los espacios interdigitales. Y acá está el esquema. Tenemos que poner hacia el paciente y con nuestro traductor por un lado y empujamos por el otro. Y ahí al empujar se evidencia justamente lo que es el nervio, el engrosamiento nervioso. Se hace más evidente. Y luego hacemos de la parte plantar, empujando también con nuestro dedo, porque a veces se puede ver bien por la parte dorsal y a veces se la ve en la parte plantar. Porque es como si fuera que el neuroma se va hacia abajo en algunas situaciones y en algunas situaciones se va hacia arriba. Entonces tenemos que hacer las dos exploraciones con el traductor hacia la parte dorsal y con el traductor en la parte plantar. Eso ojalá que nos toque también un neuroma de Morton para poder visualizar eso. Pero vamos a practicar igualmente esta maniobra. Signo de Tinel es cuando apretamos a ambos lados del pie y vamos a escuchar o sentir como si fuera que golpea el neuroma al traductor. Es como si fuera que salta. Se siente por el traductor cuando toca el neuroma al traductor. Y el signo de Mulder es justamente que ecográficamente vemos salir a esa bolita entre los metatarsos. Es como si fuera que salta. El signo de Mulder es ecográfico y el signo de Tinel es auditivo y se siente el golpe. A eso se refiere el signo de Tinel. Y el signo de Mulder es cuando vemos la salida del neuroma entre los metatarsos. Sería entre el tercero y el cuarto generalmente. El neuroma de Morton es como estaba explicando, es un engrosamiento localizado del nervio interdigital, que a veces puede ser bastante ovalado, alargado, a veces bien redondeado, puede variar eso. Pero algo que es muy constante es el dolor a la presión. Al paciente le duele, al paciente le duele bastante cuando apretamos con el traductor o con el dedo mismo. Acá hay un neuroma de Morton, este es el que me tocó a mí. 10 había sido, tenía 10.4 y 10.9. Este en consultorio. Acá la relación con la arteria.
Este fue un caso, la verdad que el caso más grande que tuve de neuroma de Morton, porque he visto otros, pero tenían 3.5, 4, 5, no más de eso. Y este tenía 10, 10.9, casi 11. Así generalmente son, chiquititos son. 2, 2.3, 3 máximo. Una bolita que sale entre los metatarsos. Ese es una forma rápida de describir al neuroma de Morton. Una bolita que al apretar salta, a veces salta hacia la cara dorsal, a veces salta hacia la cara plantar. Por eso, no conformarnos con una sola exploración, o sea, no solamente de la cara dorsal, sino también de la cara plantar. Acá vemos la diferencia del nervio y de repente, ¡pum!, un engrosamiento. Y bueno, eso es lo que quería presentarle con respecto a las patologías más frecuentes del pie. Vamos a escuchar entonces las preguntas, las dudas, las inquietudes o alguna experiencia que pueda aportar para algún caso, si vieron o les contaron, ¿qué les parece? Marta, ¿tuviste alguna experiencia con algunas patologías del pie? Nada, doctor. Nada. Boris, Nada. Ramón, Quistes sinoviales es lo que llega a ver en el dorso del pie. sí, tenés razón, ¿eh? Como toda articulación, eso tuviste muy bien ahí, Ramón. Como toda articulación puede presentar quistes, puede haber quistes artrosinoviales. Como todo tendón con vaina, también puede haber quistes tenosinoviales. No es la excepción también esta, porque hay vaina en el antepié, entonces puede haber quistes tenosinoviales. Creo que hoy me tocó, no llegué nomás a cargar, no, ayer me tocó un quiste tenosinovial de los flexores. Un desprendimiento de la vaina tendinosa también se puede ver. Carlos, Riquelme, Edgar, Eligio, Jerónimo, Luis, Romina, El neuroma de Morton, su localización más frecuente. Entonces, entre los metatarsianos, pero en su parte distal, ya cerca de las falanges. así mismo. Ya. Más frecuente en el tercer espacio interdigital. ¿Qué significa eso? Donde se relacionan el tercero y el cuarto metatarso en la cabeza. Y ahí entre medio pasa el nervio. Y tiene tanta mala suerte este nervio que es más grueso que el resto y es que el que más sufre. Entonces puede producirse el neuroma. Doctor, Sí, Boris. el nervio, doctor, ¿hasta cuánto es normal el nervio tibial? El nervio tibial se asemeja mucho al nervio cubital, o sea que su diámetro es inclusive menos de 5 milímetros. Eso sí, para ver y discriminar el neuroma de Morton, tenemos que tener una frecuencia de 14 como mínimo. Un 14 ya nos va a aclarar bastante lo que es la neuropatía a ese nivel. Porque ya si tenemos menos que eso, ya nos va a crear un poquito de dificultad. Pero si el neuroma es grande, o sea, si mide 5 milímetros, ya con uno de 12 ya podemos ver inclusive. Entonces, tener en cuenta también la frecuencia cuando vamos a explorar esta parte.
Semiológicamente nosotros podemos llegar a eso tocando justamente las cabezas de los metatarsos, del tercero y del cuarto. Y apretamos tanto hacia de la cara dorsal y de la cara plantar, y puede haber un dolor bastante bien exquisito y podemos estar frente a un neuroma de Mohr por frecuencia y por aparición del síntoma. Doctora Romina, con respecto a la fibromatosis plantar, ¿qué nos puedes agregar a lo que yo dije? Y la verdad que no podría agregar más nada, doctor. No sé, o sea, Teniendo en cuenta que está en el tejido celular subcutáneo, se manifiesta a veces inclusive crean una retracción y son muy bien palpables en el medio pie a nivel del arco. Entonces, en algunos casos puede causar un cambio de coloración de la piel inclusive, ya por el hecho de que sea muy crónico y que esté y de larga data. Pero generalmente se ubican en el nivel del arco plantar. Son duros, no dolorosos, en algunos casos, y otros sí son bastante dolorosos. ya, doctor. ¿Y Doctor eso de Luis, qué dependería? ¿sí? ¿De qué depende eso, doctor, de que sea doloroso o no? Y por las terminaciones nerviosas de la piel misma. De la El piel. pie está muy inervado, lo que sería la parte sensitiva, está muy inervado en esa zona. Es una parte muy sensible y a veces las retracciones pueden crear un dolor ya. Ya. Entiendo, doctor, gracias. A ver, Luis Martínez, ¿qué podés agregar sobre patologías del pie? Y nada, profe, bueno, estaba muy bien. Ahora es cuestión de estudiarlo más, porque realmente es complejo, che. Suficientemente complejo. Pero La verdad Hay sí, que es bastante dominar complejo. anatomía y después pasar eso a la clínica y después último a las imágenes, ¿verdad? Para compenetrarnos bien. Porque Así realmente mismo. tiene mucho que ver. Hay que dominar la anatomía. no, pero como yo siempre les digo, nos tenemos que ir siempre de lo más básico a lo más complejo. No empezar por lo complejo y nos desilusionamos después porque no entendemos nada o se me confunde. No, vamos allá de lo más bajo, de las zonas, del retropié, del medio pie, del antepié. Y con eso nos vamos a ir ubicando. Es cuestión de ubicación esto. Porque es cierto lo que dice Luis, es complejo, sí, es complejo. Pero vamos a hacerlo simple, vamos a trabajar con zonas. Y van a ver que van a ser una, van a ser dos, van a errar, van a ser tres y van a acertar todo. ¿Por qué? Porque se fueron a ver otra vez. Ah, mira, eso es, mira cómo es. El retropié, van a ver la fascia plantar, van a ver cómo se insertan. Ah, acá está el calcáneo. Ah, y acá está el músculo que dice el doctor, mira, el flexor corto de los pies, de los dedos. Ah, y acá veo el músculo cuadrado plantar. Entonces, y así uno se va haciendo de experiencia en lo que es la región del pie. Y así vamos a hacer una experiencia en el resto de las articulaciones. Siempre ver un poquito, y esto un poquito, y uno va juntando todo eso. Pero tenemos que tener un punto de partida en el pie. Y nuestro punto de partida son conocer las caras, dorsal, plantar. Las zonas, retropié, medio pie, antepié. ¿Qué huesos lo compone cada uno? Nuestras líneas, chopar,
Liftfront. Y sin querer ya prácticamente dominamos ya lo que es la región del pie. Entonces, eso de a poco. No se vayan a desilusionar en ese sentido. Pero se puede, se puede. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún cuestionamiento? Doctor, la fascia plantar, ¿cuál es su medida? No más de 4 milímetros para nosotros, los sudamericanos tipo. De repente, si son muy grandes la gente, puede ser más de 4, entre 5 a 6 milímetros inclusive, pero nosotros manejamos 4 milímetros. Voy a hacer la excepción entonces, doctor. El mío va a entrar por los 6 por ahí. Entonces está jodido tu fascia plantar. No, pero no es patológico, soy muy alto, pues. Ah, bueno. Ah, bueno. Vamos a ver, vamos a medir ahora tu fascia plantar, a ver cuánto tiene. Seguro que está calcificada, ¿verdad? Bueno, chicos, el sábado nuestra última práctica. Hoy es nuestra última clase. La verdad que fue un gusto recorrer todas las articulaciones de nuevo y traté de dar todo lo que sé de cada una de ellas. Ahora se viene la última práctica el sábado y posteriormente vamos a tener clases de repaso. ¿Y qué van a ser las clases de repaso? Vamos a repasar los cuestionarios y ahí van a preguntar todo lo que ustedes quieran y van a ver inclusive las cosas que acertaron y las cosas que fallaron. Y vamos a hacer en 2 días, o sea, en un día, en una clase, el cuestionario número 1 y el cuestionario número 2. En otra clase, el 3 y el 4, y así nos vamos. Vamos a tener 4 clases más, pero solamente para dedicarnos al cuestionario. Cortito, no va a ser ni... Vamos a los puntos más relevantes de la articulación del hombro, los puntos más relevantes de la articulación del codo, lo que tenemos que saber de la muñeca, lo que no podemos dejar de saber de mano. A eso apuntan estas clases de repaso. En principio, lunes y miércoles, no sé si le va a quedar bien, seguimos con este esquema. O podemos hacer de repente miércoles y jueves. Pueden, si de repente alguno tiene una idea, o seguimos igual lunes y miércoles. Lunes y miércoles está bien. Bueno, Se quiere perfecto. más Entonces. compañero. La mayoría mismo. De igual manera se van a grabar las clases de repaso y después ya vamos a... yo voy a pasar... ¿Cómo era que nos quedamos para el final? ¿El 11 o el 18? 18. ¿El 18? No, la mayoría. Bueno, el 18 entonces oficialmente le voy a pedir que sea el 18. Entonces vamos a tener nuestras clases de repaso y posteriormente ya nos dedicamos al final. Bueno. El cuestionario y esta clase para mañana ya va a estar en la mañana. Sí, la plataforma. claro que sí. Quiero que también que me confirmen las personas quienes van a asistir en la práctica. Es muy importante que asistan también para que yo pueda promocionarle a ustedes en este diplomado, porque me van a exigir también de que pase todos los informes. Entonces yo les aliento también a que puedan asistir. Si a alguien le hace falta algún certificado de presencia, entonces van a solicitarle al licenciado Guillermo y le puede pasar tranquilamente el permiso correspondiente o para sus hospitales. Entonces, la temática va a ser la misma, sábado 8 horas, todos los pacientes que podamos, vamos a mirar todas las caras del tobillo, todas las caras del pie, y para que ustedes salgan realmente entendiendo y sin tener miedo de hacer una ecografía de pie. Excelente. Excelente, doctor. Hasta el Bueno, sábado. señores, nos vemos entonces el sábado y a descansar hoy. Hoy ya aprendieron todo lo que es pie. Así que a descansar. Gracias, doctor. Hasta luego a todos.
Buenas noches. Gracias. Noches a Que todos. Gracias, descansen. profe. Excelente Chao. clase. Gracias, muchas gracias. Buenas Chao, noches a chao, buenas todos. noches. Yes. Gracias, doctor. Muy buena la clase. Chao, Boris.